lo que nos han pedido es que hablemos del Observatorio Ciudadano Municipal, que es una herramienta que impulsa nuestra plataforma, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda. Y luego, si acaso, Ángel va a explicar un poco en qué consiste, pero yo antes voy a explicaros qué es la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda y cuáles son nuestros objetivos. Entonces, luego pasamos a las explicaciones y un debate. La nuestra es una plataforma que se constituyó hace 3 años y es una plataforma modesta, pero que poco a poco se va implantando a lo largo del territorio español, y de hecho la nuestra es una de los 5 nodos que hay en el País Valencià. Entonces, más o menos vamos progresivamente implantándonos y estamos dentro de la red internacional ICANN de ámbito europeo y del norte de África. El objetivo principal de nuestra plataforma es la realización de una auditoría ciudadana de la deuda, que, como sabéis, el fuerte endeudamiento de las administraciones es un problema que se ha convertido, ha dejado de ser meramente económico para pasar al ámbito político y al ámbito social. Prueba de ello es la modificación del artículo 135 de la Constitución, en el que se antepone el pago de la deuda a cualquier gasto social. Nosotros consideramos que este endeudamiento al que han llegado las administraciones no es un endeudamiento fortuito, sino que ha estado provocado. Nosotros creemos que realmente hay unos intereses particulares detrás de este endeudamiento, y por eso consideramos que es necesario realizar una auditoría de la deuda. La auditoría lo que debe determinar es qué parte de la deuda es legítima, pero también qué parte es ilegítima, ilegal u odiosa. Y a partir de ahí determinar qué parte se paga y qué parte no se paga. Y además depurar responsabilidades. Los términos de deuda odiosa, que últimamente se habla mucho, no son términos nuevos, sino que son unos términos que existen en la legislación internacional desde hace ya más de un siglo. En 1917, Alexander Sack definió la deuda odiosa como aquella deuda que cumple estos requisitos. El primero: el gobierno de un país recibe un préstamo sin el consentimiento ni la aprobación de los ciudadanos. Segundo, el préstamo se destina a actividades no beneficiosas para la población. Tercero, el prestamista está informado de la situación y aún así realiza el préstamo. No sé si os suenan estas condiciones, pero creemos que se dan en muchos ámbitos de la deuda pública que hay en nuestro país. Localizar la deuda odiosa es muy fácil en países con regímenes autoritarios, en dictaduras. Cualquier préstamo que se hace a un régimen dictatorial se puede considerar odioso. Y de hecho hay muchos casos a lo largo de la historia que se ha repudiado la deuda utilizando esta fórmula jurídica. Es mucho más difícil localizar esta deuda en nuestro entorno, que es un marco pseudo-democrático, de apariencia democrática, pero que sabemos que hay mecanismos que no son democráticos, que se oculta la información y se hacen trampas dentro de un marco aparentemente democrático. Entonces ahí es donde la auditoría tiene que trabajar para que se visibilice estos mecanismos, que para nada son democráticos. A lo largo de la historia, como decía, se ha utilizado esta figura de la deuda odiosa, por ejemplo, cuando la guerra de independencia de Cuba, como sabéis, Cuba se independizó en una guerra a 3 bandas. Estados Unidos participó y se quedó Cuba como protectorado de Estados Unidos. Cuando se independizó Cuba, España reclamó la deuda que la colonia tenía con España.
Y Estados Unidos repudió esa deuda apelando a que esa deuda había sido utilizada para someter al pueblo cubano. Como este caso, hay muchos otros a lo largo de la historia, por eso decimos que no es algo nuevo. Por otro lado, también consideramos que la auditoría tiene que ser integral. La auditoría no puede ser solo económica. Nosotros consideramos que se tiene que hacer una auditoría de ámbito ecológico, de género, histórico, patrimonial, urbanístico, todos los ámbitos. En estos casos no se trata tanto de repudiar la deuda, sino al contrario, de analizar para revertir la situación y realizar las reparaciones que se precisen. Un ejemplo claro, que ahora estamos hablando en términos de municipalismo, una cosa que cuando se haga la auditoría ciudadana en Valencia, la ciudad de Valencia, detectaremos, es por ejemplo la deuda que tiene el municipio de Valencia con el barrio del Cabañal. Pues, supongo más o menos conocéis la situación. Hay una deuda ahí, ha habido un expolio, ha habido un abuso por parte del municipio respecto al barrio, y ahí eso es una deuda que seguramente el municipio deberá revertir. En la punta ocurre lo mismo. Además, en ese caso, por ejemplo, hay una deuda ecológica. Entonces, por eso consideramos que la deuda tiene que ser integral. Y además, la auditoría tiene que ser integral. Y además, tiene que ser una auditoría permanente. La auditoría, o sea, la ciudadanía tiene que estar organizada no para auditar la deuda pasada, sino también la presente y la futura. O sea, consideramos que la auditoría tiene que estar en las instituciones y tiene que ser reconocida para quedarse permanentemente. Y en principio estos son nuestros objetivos. Ahora Ángel os explicará un poco lo que es el Observatorio Ciudadano Municipal. Veréis que hay ciertas similitudes respecto a la auditoría ciudadana y ciertas diferencias, y luego si queréis hablamos del tema. Bueno, antes de presentar lo que son los observatorios, también comentaros un poco lo que estamos haciendo como plataforma a nivel municipal. Realmente es difícil atacar esta problemática porque lo que nosotros entendemos como sistema deuda no es una cosa del cacique local de turno, sino que es un sistema de dominación que traspasa nuestras fronteras. También desde Europa nos imponen unas condiciones y bueno, lo que nosotros llamamos vivir en deudocracia. Realmente más que democracia, todo este sistema político lo que hace es vivir de la deuda. Entonces, a nivel local, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos enfrentar? Pues bueno, una de las primeras cosas que es muy fácil es pedir información. O sea, ¿qué pasa con esa transparencia? Porque al principio nuestro lema era no debemos, no pagamos. La gente decía, mira qué majos, no quieren pagar. No, saca los papeles porque no es que no queramos pagar, es que a lo mejor ni debemos. No debemos, no pagamos. Claro, un poco el darle la vuelta al tema es decir, o sea, además de ser plataforma de auditoría ciudadana, que somos ciudadanos, que lo que quieras, incluso podríamos llamarnos plataforma de auditoría del ticket. ¿Dices que te debo algo? Enséñame el ticket. Claro, nosotros cuestionamos que si no tenemos acceso a esa información, ¿por qué tenemos que creer que debemos eso y no otro? Si un contrato es público y se paga con dinero público, que menos que tener acceso a ese contrato público, que pagamos con dinero nuestro de todos. Entonces, bueno, lo que es ilegítimo y lo que no, lo tenemos que decidir entre todos. Pero para decidirlo, lo primero es que tenemos que conseguir esa información. Vale. A nivel local, hay muchas experiencias, hay mucha gente que ha ido al ayuntamiento. Si tú te metes en la página web de cualquier ayuntamiento, pues suele ser una página de turismo. Te dice que mi pueblo tiene un castillo muy bonito y que tal y que cual. Pero información pública no hay muy poca. Cuando ponen los presupuestos del ayuntamiento, te dicen los presupuestos que queremos que este año, pero no te ponen los presupuestos liquidados. Y es muy diferente. Nos hemos encontrado con casos de gente que iba al ayuntamiento y decía, no, ¿usted quién es? Usted no tiene derecho a ver el presupuesto del pueblo. Claro, la gente, los funcionarios, pues tienen una mentalidad muy de dársela al político, al grupo político, tal. Nosotros lo reclamamos como ciudadanos, que creemos que queremos tener acceso a los datos nada más.
Bueno, una vez que consigues los datos, si no lo consigues vas al día siguiente con un periodista amigo tuyo y le dices, oye, no me deja ver, sacarle los colores. Pero bueno, una vez que consigues los datos, pues no es tan fácil llegar a la información, pero nos dan mucha más información de la que creemos. O sea, hay cosas evidentes que no nos dan, pero como están obligados por ley a dar, lo que dan, lo dan de una forma que sea difícil y complicado de entender, pero porque lo hacen complicado. Al final un presupuesto es sumar y restar. Si sabes sumar y saber restar, deberías saber entender un presupuesto. Es que no hay más. Si lo hacen oscuro, por algo será. Si no te enseñan el contrato, por algo será. A lo mejor tiene alguna cláusula que es ilegal. Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no nos enseñan los contratos? Es un poco... A lo mejor haciendo una auditoría tendríamos herramientas para decir, oye, que esta cláusula es abusiva, es ilegal. Los contratos no van a misa. En un contrato tú no puedes decir, y si no me pagas te mato. Hay cosas que son ilegales y me da igual que estén en un contrato. Si un contrato tiene una cláusula ilegal, pues ese contrato no vale. A ver, no me quiero ir, pero el proyecto Castor, ¿vale? Se supone que después de hacer los terremotos es que había una cláusula, ¿vale? Quiero ver esa cláusula. ¿Y quién ha firmado ese contrato? El que lo ha firmado que lo pague. Yo no he firmado nada. Eso lo debemos nosotros. Nosotros hemos firmado que cuando haya terremotos tendremos que pagarle a no sé quién. Vamos a frenar un poco. Y un poco nuestra idea es desmontar esta urgencia y estas prisas y que se acaba el mundo y tal y cual. Es decir, bueno, vamos a ver tranquilamente, oye, si tiene razón, pues al final será lo que es. Pero vamos a sentarnos y al final es aplicar nuestro día a día. Es que yo si voy a comprar algo a una tienda y luego digo, ay, que no sé qué, miras, lo que quieras, pero o me das el ticket o paso de ti. Pues hacer esta exigencia también hacia los políticos. Que al final, quieras que no, son servidores nuestros, son los gestores que hemos puesto ahí, pero que no nos hacen un regalo cuando nos construyen un estadio. O sea, hay que quitar un poco esa mentalidad y reclamar entre todos, decir, ¿cuánto te has gastado en ese? Claro, ¿hasta qué punto eres legítimo tú para firmar aquí una cosa a 60 años, que me vas a endeudar a mí y a mis hijos y a mis nietos? Claro, sí, será todo lo legal que tú quieras, sí, pero vamos a empezar a cuestionar estas cosas porque estamos viendo que esto genera una deuda enorme que luego resulta que tenemos que vender los hospitales y las escuelas. Aparte de la corrupción que sale todos los días en la televisión, nuestra idea no es sacar a los corruptos o buscar un fallito contable en no sé dónde. Nuestra idea es difundir este conocimiento para que la gente se empodere. Porque además de los sobrecostos de las obras, claro, nosotros una de las acciones que hemos hecho ha sido pedir presupuestos liquidados. Hemos hecho un estudio en 10 años y en el Ayuntamiento de Valencia vemos que en los 10 años presupuestan una cosa y los 10 años gastan otra. ¿Vale? Un sobrecoste. ¿Pero qué pasa? Que para cubrir estos sobrecostes piden créditos. Ahí está. Es que una de las cosas que nunca visibilizan y nunca salen en los medios son los créditos que pedimos. El proyecto Castor, de rebote, resulta que hemos pagado una multa no sé qué, pero de rebote hemos pedido un crédito por 1.000 millones, pero creo que faltan otros 3.000 más. O sea, de rebote le estamos ayudando a los bancos que estaban quebrados con ese crédito. Y esto hay que visibilizarlo. Y además de la dominación de las obras y los corruptos, pues los créditos ICO, el plan ICO, que es una cosa que es muy fácil de entender, que explica mucho, pero que es muy fácil de declarar ilegítima. Claro, cuando un ayuntamiento no podía acceder al mercado, ha venido el Estado y ha dicho, no pasa nada, nosotros te prestamos ese dinero a través del plan ICO. El plan ICO lo que es simplemente es un crédito, otra vez, de una entidad privada, que como todos sabemos consiguen ese dinero del BCE, del Banco Europeo, al 0 o al 1%, y nos lo prestan al ayuntamiento al 6%. Claro, ¿hasta qué punto debemos ese dinero? Si ese dinero el ayuntamiento no lo ha conseguido por el banco, si lo ha conseguido gracias al Estado que le ha dicho al banco privado que nos preste. Hay que empezar a visibilizar esos intermediarios que están ahí y que no nos prestan su dinero. Es que encima nos represtan nuestro dinero. Claro, pues es hablar con rigor y no decir aquí opiniones, sino poder acceder a las cuentas, ver, por ejemplo, qué deuda tiene tu ayuntamiento